Escucha. No escuches los libros de historia. Escucha el barro. Ese sonido, ese chasquido viscoso y hambriento que atrapa el pie y se niega a soltarlo. Ese es el verdadero enemigo de Roma. Nos han enseñado a mirar el brillo del mármol. Nos han contado historias de emperadores vestidos de púrpura, alzando copas de vino en banquetes eternos, decidiendo el destino del mundo con un gesto lánguido de la mano. Nos han vendido la gloria de las legiones marchando bajo un sol dorado, con estandartes al viento y armaduras pulidas que ciegan al enemigo antes incluso de desenvainar. Pero el imperio no se forjó bajo el sol. El imperio se forjó aquí, en la oscuridad, en el frío que se mete debajo de las uñas y se instala en el tuétano de los huesos. La espada mata, sí. El gladius puede cortar la carne, puede detener un corazón y silenciar un grito. Pero la espada es una herramienta mentirosa. La espada no conquista. La violencia es efímera, ocurre en un segundo y desaparece. Puedes quemar una aldea, puedes masacrar un ejército bárbaro en las fronteras de Germania o Britania, pero en el momento en que tus soldados se dan la vuelta, la tierra vuelve a ser salvaje. El bosque vuelve a crecer sobre los cadáveres. El caos recupera lo que es suyo. Para que Roma fuera eterna, la violencia no bastaba. La espada no puede obligar a la tierra a obedecer. No puedes apuñalar a una montaña para que se aparte. No puedes amenazar a un pantano para que se seque. Este hombre no es un general. Su nombre, Lucio, probablemente ni siquiera está escrito en los registros de su legión. Es una pieza más en la maquinaria más grande que la humanidad había concebido hasta entonces. Y su guerra no es contra un hombre con un hacha. Su guerra es contra la geografía. Observadlo. Está agotado. Cada músculo de su espalda grita. La lluvia añade peso a su armadura, convirtiéndola en una jaula de hierro y lana mojada. Podría estar en casa, cultivando trigo en el calor de la península itálica. Pero está aquí, en el borde del mundo conocido, cavando una tumba para la naturaleza salvaje. Creemos, ingenuamente, que Roma fue grande por sus leyes, por su senado o por sus dioses caprichosos. Nos equivocamos. Esas son las decoraciones. El verdadero secreto, el acto de soberbia más grande en la historia de nuestra especie, fue algo mucho más simple y mucho más aterrador. Roma miró el caos del mundo natural, los ríos que serpentean, los valles que ondulan, los bosques que confunden, y decidió que estaba mal hecho. Decidió corregir a la creación. Desafiaron a los dioses con una sola idea, la línea recta. Donde la naturaleza ofrecía curvas y dudas, ellos impusieron geometría y certeza. No construyeron caminos para viajar. Eso es lo que pensamos hoy. No, ellos construyeron una red, una telaraña de piedra sólida diseñada para atrapar al tiempo mismo. Construyeron una prisión para la distancia. Mirad esa línea. Es una herida hermosa en la tierra. Es una declaración de principios. Aquí termina lo salvaje. Aquí empieza Roma. Pero para lograr esa perfección, para que nosotros, 2000 años después, aún podamos caminar sobre sus huellas sin hundirnos, tuvieron que hacer algo más que apilar piedras. Tuvieron que bajar al infierno y negociar con la eternidad. Para entender el milagro, primero debes entender la pesadilla. Cierra los ojos e imagina el mundo antes del mapa. El mundo antiguo no era un lugar de fronteras claras y caminos seguros. Era un laberinto. Un océano verde de bosques primigenios tan densos que la luz del sol moría antes de tocar el suelo.
Fuera de las murallas de Roma, el mundo era hostil. Pantanos traicioneros que podían tragarse una cohorte entera en silencio. Senderos de ciervos que no llevaban a ninguna parte. Caminos de tierra batida que, con la primera lluvia de otoño, dejaban de ser caminos y se convertían en trampas de pegamento marrón. El barro, el enemigo silencioso. Napoleón y Hitler perdieron guerras contra el invierno ruso. Pero en la antigüedad, los imperios morían por el barro. Si llovía durante 3 días, el comercio se detenía. Las noticias no llegaban. Las legiones quedaban aisladas, ciegas y sordas en territorio enemigo. Mover un ejército de 5.000 hombres, con sus suministros, sus armas y su comida, a través de este caos orgánico, era un suicidio logístico. Un imperio estancado es un imperio muerto. Roma lo sabía. Y la respuesta de Roma no fue rezar para que dejara de llover. Fue cambiar el suelo que pisaban. Mirad a Lucio. Mirad sus manos. Creemos que el legionario romano era un espadachín, un guerrero de élite. Pero si le preguntaras a él, te diría la verdad. Era un obrero armado. Flavio Josefo, el historiador, escribió que los soldados romanos marchaban con tantas herramientas de construcción como armas de guerra. Picos, palas, sierras, cestas para mover tierra. Para hombres como Lucio, la dolabra, ese pico pesado, era más vital que el escudo. El escudo podía salvarte la vida en una batalla de 1 hora. Pero la pala te salvaba del hambre, del frío y del olvido todos los días de tu vida. La orden que venía desde el Palatino, a miles de kilómetros de distancia, era clara y brutal. Domad la tierra. No adaptaros a ella. No convivid con ella. Domadla. Someterla como se somete a un animal salvaje. La filosofía romana no entendía de obstáculos. Si había un bosque, se talaba. Si había un pantano, se drenaba hasta la última gota. Y si había una montaña que osaba interponerse en el camino de las águilas romanas, la montaña se atravesaba. Aquí yace la obsesión romana. La línea recta. La naturaleza odia las líneas rectas. Los ríos serpentean buscando el camino más fácil. Los árboles crecen buscando la luz. Los animales caminan rodeando el peligro. La curva es natural. La curva es humilde. Pero Roma no era humilde. La línea recta romana no era solo una cuestión de eficiencia para llegar antes del punto A al punto B. Era un mensaje ideológico. Era pura arrogancia arquitectónica. Era una forma de gritarle al caos del universo: tus curvas, tus caprichos, tus valles y tus ríos no nos importan. Nosotros imponemos el orden. Nosotros decidimos por dónde se camina. Imaginen la psicología necesaria para mirar un horizonte salvaje y virgen y decidir partirlo en 2. Esa arrogancia es lo que construyó Occidente. Y el precio de esa arrogancia lo pagaron las espaldas de hombres como Lucio. Pero excavar el agujero era la parte fácil. Cualquiera puede cavar una zanja. Los griegos lo hacían, los persas lo hacían. El problema es que, tarde o temprano, la tierra reclama el agujero. Las raíces vuelven. El agua se estanca. El verdadero milagro de Roma, lo que separó a su ingeniería de todo lo que vino antes y de mucho de lo que vino después, fue lo que vertieron dentro de esa herida. Aquí es donde la historia deja de ser sobre construcción. Aquí, en el barro y la noche, la historia se convierte en alquimia. Tenían un secreto.
un ingrediente mágico traído en barcos desde el corazón de la península itálica. Un polvo gris, aparentemente inútil, extraído de las entrañas de la tierra cerca de la bahía de Nápoles. Puzzolana, ceniza volcánica. Es poético, si lo piensas. Roma tomó la furia destructora de un volcán, la misma fuerza que sepultaría Pompeya, y la usó para construir algo indestructible. Cuando mezclaban este polvo con cali, escuchad esto, con agua de mar, ocurría algo imposible. Una reacción química que la ciencia moderna tardó 2000 años en comprender del todo. Nuestro cemento moderno, el que usamos en nuestros rascacielos y puentes, es perezoso. Se seca y comienza a morir. El agua es su enemigo. Lo erosiona, lo agrieta, lo rompe. Pero el Opus Caementicium romano era una criatura viva. Gracias a un mineral raro llamado tobermorita de aluminio, el hormigón romano no se debilita con el agua. Al contrario, cuando el agua lo toca, el material reacciona, crece, se cristaliza, se cura a sí mismo. Estaban creando roca artificial, y no la tiraban de cualquier manera. Observad la anatomía de la bestia, porque una calzada romana no es un camino, es un muro enterrado de lado. 4 capas, 1 metro de profundidad de pura ingeniería bajo tus pies. Primero, el estatumen. Los cimientos, piedras del tamaño de una mano, colocadas a mano, una por una, para que la tierra no pudiera moverse. La base es sólida. Luego, el rudus y el nucleus. Capas de piedra machacada, grava y ladrillo, cementadas con esa mezcla volcánica mágica. Esto le daba flexibilidad. Si la tierra temblaba, la carretera no se partía, se adaptaba. Y finalmente, el pavimentum o summa crusta, la piel de la carretera. Lucio está ahí ahora. Mirad la superficie. No es plana, es convexa. Se curva suavemente hacia los lados. ¿Por qué? Porque el legionario odia el barro. Y esta curvatura es su venganza final contra la lluvia. Diseño perfecto. El agua es expulsada. El camino permanece seco. El ejército puede marchar. No construían para que la obra durara hasta las próximas elecciones o hasta el año siguiente. No existía la obsolescencia programada en la mente romana. Ellos construían para el fin de los tiempos. Construían con la certeza arrogante de que, dentro de 1000 años, seguiría habiendo romanos caminando por ahí. Y en cierto modo, tenían razón. Ahora, imagina que eres un bárbaro. Eres un guerrero celta o germano. Tu mundo está hecho de madera, paja y barro. Tus dioses viven en los robles y en los ríos. Y de repente, un día, te encuentras con esto. Una lengua de piedra que brilla bajo la luna. Una estructura que no duerme, que no se enlodaza, que atraviesa tus bosques sagrados sin pedir permiso. Es un objeto alienígena. Pero lo peor no es verlo. Lo peor es escucharlo. El sonido de una legión marchando sobre tierra es sordo, apagado. Pero el sonido de una legión marchando sobre piedra pavimentada es el sonido del trueno. Los ingenieros romanos no solo crearon una vía de transporte, crearon un instrumento de guerra psicológica. Ese clac 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 metálico y rítmico resonaba a kilómetros de distancia. Antes de ver un solo casco,
Antes de ver una sola lanza, tus enemigos ya sabían que venías. Y sabían algo más aterrador. Sabían que no eras una horda desorganizada. Ese sonido les decía que se enfrentaban a una máquina. Una entidad única, sincronizada, imparable. El camino amplificaba el poder de Roma, haciendo que 5.000 hombres sonaran como 50.000 gigantes. La carretera transforma al soldado. En el barro, eres lento, vulnerable. En la piedra, eres rápido, eres letal. Las legiones podían marchar 30, a veces 40 kilómetros al día gracias a esta superficie. Podían aparecer donde nadie los esperaba. La carretera comprimió el espacio y el tiempo, haciendo el imperio más pequeño para los romanos, pero inmensamente más peligroso para sus enemigos. Via vita est. El camino es vida. Pero aquí está la verdadera genialidad del plan. La conquista final no fue militar. Detrás de Lucio, detrás de las espadas, venían los carros. Venían las ánforas llenas de vino de Falerno, el aceite de Hispania, la cerámica de la Galia. Venían las cartas, las leyes y los dioses nuevos. Esa carretera, esa cicatriz en el suelo, actuó como una arteria. Inyectó la cultura romana en el corazón de las tierras bárbaras. Roma no solo te derrotaba en el campo de batalla. Roma te hacía adicto a su comodidad. Al construir estas carreteras, convirtieron a los extranjeros en vecinos y a los enemigos en clientes. La verdadera conquista no fue matar al bárbaro. Fue hacer que el bárbaro necesitara el camino para vivir. Years have passed. The road remains, but I am changed. Se dice que la red de calzadas romanas alcanzó los 80.000 kilómetros. 80.000 kilómetros de piedra colocada a mano. Suficiente para dar la vuelta al mundo 2 veces. Pero las cifras son frías. Las cifras no sangran. Para entender el coste, tienes que mirar al hombre que se sienta al borde del camino cuando la guerra ha terminado. Lucio sabe la verdad. Él sabe lo que hay debajo de esa superficie lisa. Él recuerda el frío. Recuerda el peso de la dolabra. Recuerda a los amigos que murieron de fiebre en los pantanos para que esta línea pudiera ser recta. Él dejó su juventud en el Rudus. Dejó la fuerza de sus brazos en el Nuclies. Dejó la rectitud de su propia espalda para que el camino fuera recto. Hay una melancolía terrible en la ingeniería. Creamos cosas para que nos sirvan, para que nos lleven más lejos, para que nos protejan. Pero al final, la creación siempre sobrevive al creador. Esa carretera es su tumba y su monumento. Lucio morirá pronto. Su nombre, que nunca fue tallado en mármol, se borrará de la memoria de sus nietos. Sus huesos se convertirán en polvo y volverán al barro del que trató de escapar toda su vida. Pero la piedra que él colocó con sus propias manos, con esa mezcla mágica de ceniza y sudor, seguirá ahí. Es una ironía cruel y hermosa. El hombre es frágil, blando, efímero. Estamos hechos de agua y miedo. Pero somos capaces de construir cosas que desafían a la eternidad. Lucio mira el camino y se da cuenta de que no construyó una vía para él. La construyó para un futuro que él no verá. Construyó el esqueleto sobre el que caminarían generaciones que ni siquiera sabrán hablar su idioma. La carretera exige mantenimiento, exige respeto, pero sobre todo, exige memoria. Porque cada vez que nuestro pie toca el asfalto firme, estamos caminando sobre los fantasmas de hombres como él.
hombres que bajaron al barro para que nosotros pudiéramos caminar sin mancharnos. Todo imperio tiene una fecha de caducidad. Es la ley de la historia. Roma cayó. El coloso se derrumbó sobre su propio peso. Los emperadores que se creían dioses terminaron siendo estatuas decapitadas en museos, mirando a turistas que no saben pronunciar sus nombres. Los palacios de mármol fueron saqueados, sus techos de oro fundidos, sus columnas convertidas en cal para pintar granjas de cerdos. El poder, la gloria, la política, todo eso se convirtió en polvo. Pero la ingeniería es terca. Si hoy tomas tu coche y conduces por la 1 en Gran Bretaña, o por la Nacional 7 en Francia, o por la Vía Emilia en Italia, estás participando en una sesión de espiritismo masiva sin saberlo. Miras tu GPS y crees que es tecnología moderna, pero el trazado, la curva que tomas a 100 km por hora, la línea recta que corta el horizonte, esa decisión la tomó un ingeniero romano hace 2 milenios. Si rascas la superficie de Europa, si quitas la piel del asfalto moderno, encontrarás los huesos de Roma. Seguimos caminando sobre sus pasos. Seguimos usando su esqueleto. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa? Solemos pensar que la historia la hacen los generales y los reyes. Pero Lucio, el hombre del barro, el hombre invisible, ha tenido más impacto en tu vida que cualquier César. Porque ellos no construyeron simplemente infraestructuras. No apilaron piedras por capricho. Construyeron una idea radical y peligrosa, que el ser humano puede conectar lo que la naturaleza separó. Que no estamos condenados al aislamiento. Que podemos imponer un sentido lógico al absurdo caos del universo. Es una lección de humildad. Nuestros rascacielos de vidrio y acero tienen una vida útil de 100 años. Sus carreteras llevan aquí 20 siglos y seguirán aquí cuando nuestros servidores digitales se apaguen. Ellos entendieron algo que nosotros hemos olvidado, que la verdadera sostenibilidad no es reciclar plástico, es construir cosas que no necesiten ser reemplazadas. Tal vez la inmortalidad no sea vivir para siempre. Tal vez no sea que recuerden tu cara, ni tu nombre, ni tus miedos. Tal vez la única inmortalidad real a la que podemos aspirar sea esta: construir un camino lo suficientemente fuerte para que otros, personas que nunca conocerás, personas que nacerán 1000 años después de tu muerte, puedan llegar a donde tú nunca llegaste. El camino es vida, y la vida es el camino.